Continuación, capítulo 6. Los nuevos horizontes en la investigación. La experiencia permanente de los estados elevados, que solo puede alcanzarse legítimamente por medio de toda una vida dedicada al trabajo interno, también puede conseguirse por los medios artificiales, aunque solo será temporal. Pero el equilibrio de la naturaleza determina que adquirir de forma artificial ese estado sin habérselo ganado genera una deuda, y el saldo deudor conlleva consecuencias negativas. El coste de este placer robado es la desesperación de la adicción. Al final, tanto el adicto como la sociedad pagan el precio. Nuestra sociedad idealiza lo que no produce placer. El trabajo duro, el estoicismo, el autosacrificio, la contención y condena el placer en la mayoría de sus formas simples, a menudo declarándolas ilegales. Los políticos seculares o eclesiásticos entienden bien este fenómeno. Parte del repertorio habitual de los políticos locales para conseguir titulares consiste en anunciar de forma pública su intención de prohibir las revistas eróticas en las prisiones, por ejemplo, o de negar a los internos el tabaco o la televisión. En nuestra sociedad, las promesas incumplidas y la seducción están legitimadas, pero se niega su satisfacción. Por ejemplo, el atractivo sexual se usa para vender todo tipo de productos, pero el disfrute del comercio sexual está prohibido y se considera inmoral. A lo largo de la historia, todas las clases dirigentes alcanzaron estatus y acumularon riquezas mediante el control de la sociedad con algún tipo de ética puritana. Cuanto más duro trabajen los subordinados y más exiguos sean sus placeres, más rico es el sistema dirigente, tanto si se trata de una teocracia como de una aristocracia, oligarquía o de los varones de la industria corporativa. Tal poder se edifica sobre el placer escatimado a los trabajadores. El nivel de la experiencia, como lo hemos visto, el placer solo es alta energía. A lo largo de los siglos, las energías de las masas han sido llamadas a producir para clases altas la misma variedad de placeres que se les negaba a ellas. En verdad, los placeres de la energía de vida son el capital básico de la humanidad. Robárselos al ser humano ha dado como resultado esta amplia división entre los opulentos y la multitud de desheredados. Lo que las clases trabajadoras envidian de las vidas de las clases altas son sus placeres, desde la alegría de ejercer el poder en sus diversas formas hasta los hermosos trofeos de la autoindulgencia. La toma de conciencia de que otros disfrutan los deleites que a uno se le niegan genera indignación de la revolución, o cuando se sublima la represión de las leyes restrictivas de los placeres de los semejantes. Así, el código moral actúa como una explotación racionalizada de la energía de vida de las masas, a través de una distorsión calculada de los valores. La ilusión que se produce es que cuanto más infernal sea la vida, mayor será la recompensa celestial. Este emparejamiento distorsionado del placer y el sufrimiento ha producido un entorno social moralmente perverso, en el que el dolor se asocia al placer. En este ambiente, la alternancia de mente entre el sufrimiento y la euforia, característica de la adicción, se vuelve al menos una forma provisional, un mortal juego antisocial en el que se gana y se pierde el estado elevado que se ha prohibido. Desde este punto de vista surge el actual método que tiene la sociedad de tratar el problema, jugando la otra mitad del juego. Negar la naturaleza del abuso de estas sustancias, así se crea un mercado tan lucrativo en el que se es tan fácil de entrar que se ha dado lugar al florecimiento de toda una industria criminal que corrompe la vida de múltiples niveles. El arresto de un jefe del narcotráfico, por ejemplo, no tiene ningún efecto sobre el problema, incluso antes de que se le envíe a prisión. Es reemplazado por un nuevo mandamás. Cuando murió el narcotraficante sudamericano Pablo Escobar, fue reemplazado de inmediato por 3 nuevos jefes, de modo que la hidra pasó a tener 3 cabezas en lugar de una. El problema de las drogas requiere una solución social que calibre
en el 350 y el actual programa antidrogas solo calibra en 150. Por lo tanto, es ineficaz y todo el dinero invertido en él se desperdicia. La investigación industrial y científica, el método diagnóstico descrito, detecta con rapidez las áreas que son fructíferas para la investigación y el desarrollo de la ciencia en la industria. Hay ejemplos históricos que ilustran cómo el uso de este método puede ahorrar años de esfuerzos y millones de euros. Investigación de materiales. Thomas Edison probó más de 1.600 sustancias antes de concluir que el tungsteno era el elemento más adecuado para desarrollar su histórico invento, la bombilla de incandescencia. Una manera más fácil de detectar el mejor material habría sido dividir todas las alternativas posibles en dos grupos y preguntar, ¿está el material en este grupo? ¿Sí o no? Una vez hecha esta determinación, el grupo vuelve a subdividirse y así sucesivamente. Con este método se puede llegar a la respuesta en cuestión de minutos en lugar de años. Desarrollo de productos. Hace décadas, RJR Nabisco Holdings Corporation desperdició unos 300 millones de euros en la investigación y producción del cigarrillo sin humo, partiendo de la suposición equivocada de que fumar es sobre todo un hábito oral. De hecho, desde entonces se ha descubierto que las personas que se están quedando ciegas tienden a dejar el tabaco. Fumar tiene múltiples bases, que la gratificación oral es solo una. Una prueba kinesiológica de la viabilidad comercial de cualquier producto potencial puede llegar a conclusiones claras con respecto a su aceptación pública en menos de un minuto. La aceptabilidad y la viabilidad pueden evaluarse con mucha exactitud si las frases se estructuran con precisión y se investigan todas las contingencias, incluso el momento de su lanzamiento, los mercados, la publicidad y los sectores de la población a los que era dirigido. Investigación científica. La ciencia proporciona un campo de exploración kinesiológica que ofrece a un grupo de investigadores una visión capaz de eclipsar la de cualquier juego del salón. También resulta fascinante para un grupo comparar sus descubrimientos con los de otros grupos que usen los mismos métodos. En una ampliación más general, es posible identificar de forma rápida las vías de investigación más fructíferas. Así, suele descubrirse que las comprensiones más valiosas conseguidas guardan relación con el rango y la dimensión de la investigación. Como este método va más allá de las limitaciones del contexto, uno de sus usos más valiosos consiste en comprobar la marcha del proceso mismo, es decir, si una decisión es correcta o no. De esta manera se confirma la validez de las premisas básicas en las que se basan las preguntas. Por ejemplo, la actual búsqueda de vida en otros rincones del universo toma la forma de emitir al espacio el símbolo matemático pi. Aquí está implícita la suposición de que ninguna civilización podría desarrollar la recepción de ondas de radio a menos que pudiera comprender este concepto matemático. Pero es muy presuntuoso asumir que la vida en otros lugares es tridimensional o que puede ser detectada por los sentidos humanos, por no hablar de que está compuesta por unidades diferenciadas capaces de resolver problemas mediante el uso del intelecto y de emplear símbolos para comunicarse a través del espacio y el tiempo. Ciencia médica. El diagnóstico kinesiológico es una ciencia por derecho propio gobernada y regulada por el Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada. Cada órgano del cuerpo tiene su músculo detector correspondiente, cuya debilidad señala la existencia de una patología en el órgano asociado. La kinesiología ya se usa ampliamente para confirmar tanto el diagnóstico como la eficacia de una posible terapia. También es posible determinar la dosis justa de la medicina correcta por la respuesta kinesiológica del paciente. Además, se detectan alergias y se determina la necesidad de complementos nutricionales. La investigación en teología, epistemología y filosofía. Aunque la validez de su aplicación puede variar en función de la capacidad de la conciencia del observador, la técnica de usar la kinesiología para evaluar la verdad calibra en 600. Esto significa que el método tiene un grado de fiabilidad que está más allá de la dualidad o del reino de la conciencia ordinaria, tal y como lo conocemos en la vida cotidiana. El nivel de verdad de este libro en su totalidad es de aproximadamente 810,
Para mantener este nivel a lo largo de toda la exposición, se examinó la verdad de cada capítulo, página, párrafo y frase, con el método escrito, y todas las declaraciones y conclusiones también se verificaron. La confusión que rodea la naturaleza de la verdad puede quedar mitigada si se calibra en el nivel de verdad de las preguntas y de las respuestas. Las paradojas y ambigüedades surgen de confundir los niveles de conciencia. Una respuesta solo si es verdadera en su propio nivel de conciencia. Así, una respuesta puede ser correcta, pero al mismo tiempo inválida, como una nota musical tocada correctamente, pero en el lugar equivocado de la partitura. Todas las observaciones son reflejos de niveles de conciencia específicos y solo son válidas en este nivel. Por lo tanto, todos los medios de aproximarse a un tema conllevan limitaciones intrínsecas. Una declaración puede ser cierta en un elevado nivel de comprensión, pero resultar incomprensible para la mentalidad promedio. Por lo tanto, su validez puede corromperse cuando es alterada por las limitaciones de quien la escucha. Este fue, si no, de las religiones a lo largo de los siglos. Este fue el sino de las religiones a lo largo de los siglos, cuando los pronunciamientos originados en los niveles altos de conciencia fueron malinterpretados por seguidores investidos de autoridad. Tal distorsión puede verse en las sectas fundamentalistas de cualquier religión. Las interpretaciones fundamentalistas de las enseñanzas religiosas ponen el acento en la negatividad, y solo la verdad es capaz de retirar esta negatividad. Las descripciones más pobres de la deidad retratan un Dios celoso, vengativo e iracundo, un Dios de la muerte muy distante del Dios de misericordia y compasión. El Dios de la negatividad justiciera representa una glorificación de lo negativo y ofrece a sus seguidores una descarga de responsabilidad mediante la justificación de la crueldad y el caos humano. En general, el dolor y el sufrimiento aumentan a medida que nos acercamos a los niveles inferiores de la conciencia. La verdad de cada nivel de conciencia se verifica por sí misma. El sentido de que cada nivel tiene su rango de percepción natural que confirma lo que ya se considera verdadero. Así, cada cual se siente justificado por los puntos de vista que subyacen a sus acciones y a sus creencias. Este es el peligro inherente de toda justicia. Cualquiera puede ser justo, desde el asesino que justifica su furia hasta los demagogos eclesiásticos y los extremistas políticos de todas las categorías. Al distorsionar el contexto, es posible racionalizar y justificar casi cualquier conducta. Todas las guerras son consideradas justas por quienes las perpetran. El diálogo humano es una enormidad y sutileza asombrosa, lo que refleja las caleidoscópicas interacciones de los poderosos campos de energía atractores que constituyen la conciencia. La lucidez de los grandes filósofos a lo largo de 25 siglos ha sido abrumadora por su amplitud y complejidad. Sin embargo, hay pocas áreas de acuerdo con respecto a la naturaleza de la verdad. A falta de una medida objetiva, cada individuo ha tenido que escudriñar los cambiantes reflejos de la vida para discernir su propia verdad. Esta parece una lucha interminable a la que el hombre está condenado a causa de su propio diseño mental. Este diseño predica que cualquier declaración solo es verdadera en un contexto dado, a pesar de que las definiciones y derivaciones de este contexto son invisibles y no se explicitan. Es como si cada individuo explorara la vida con una brújula que tiene su propio encuadre. El hecho de que sea posible algún tipo de diálogo significativo habla a favor de la enorme compasión del ser humano por su propia condición y atestigua que dar cohesión a la totalidad es un campo atractor omniabarcante y global que facilita el proceso de manifestación de lo posible a lo real. La concordancia surge de los patrones organizadores ocultos que están detrás del caos aparente. Así, la evolución humana continúa a pesar de las señales en apariencia aberrantes, procedentes de los individuos en cualquier momento dado. El caos solo es una percepción limitada.
Todo forma parte de una totalidad más amplia. Todo el mundo está involucrado en la evolución del campo atractor omniabarcante de la conciencia misma. La evolución propia del campo general y de la conciencia garantiza la salvación de la humanidad y con ella la de la totalidad de la vida. La nobleza del hombre reside en su constante lucha con su existencia no solicitada en un mundo que es una casa de espejos, donde su único apoyo es su fe en el proceso de la vida misma. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo 6 para no dejar el capítulo 7 empezado. El capítulo 7 se llama El análisis cotidiano del punto crítico, con el cual seguiremos el día de mañana. Ha sido un verdadero placer para mí leer para ti. Espero que te esté gustando, que este contenido haya resonado contigo. Por favor, dale me gusta para que lleguemos a más personas y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas un solo capítulo de este libro tan espectacular. Gracias por haber leído conmigo. Chao, chao.